Introduction to Nanopore Sequencing and Research Update. Ok. Muy buenas tardes, amigos de Biología Sin Fronteras, programa de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, la Facultad de Ciencias Biológicas. Les da un abrazo de bienvenida al doctor Marco Enrique Mechan Yontó, de la Universidad de Michigan, quien está haciendo su postdoctoral en los Estados Unidos, ¿no? Ha tenido la gentileza, hoy día nos va a hablar de un tema muy interesante sobre secuenciamiento, la continua tecnología que avanza en este punto de la biología molecular, que no tiene fronteras, que avanzan, ¿no? Entonces, esta tarde, esta noche ya, escucharemos al doctor Marco Enrique. Los dejo en la compañía del doctor Marco Enrique. Al final pueden hacerse sus preguntas directas o a través del chat vía Facebook, ¿no? Doctor Marco Enrique, tiene usted adelante. Ok. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y agradecer una vez más la oportunidad que me brinda la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por permitirme estar el día de hoy, una vez más compartiendo con ustedes un tema que vengo aplicando en mi trabajo. Y bueno, especial agradecimiento al profesor Pedro Chimoy y al profesor Jorge Fupuy por permitirme estar el día de hoy aquí, en Biología Sin Fronteras para compartir mi trabajo. Bueno, el día de hoy voy a compartir el tema, una tecnología llamada la tecnología del nanopore sequencing o secuenciamiento a través de nanoporos, y cómo esta tecnología viene siendo usada y cómo las diversas aplicaciones que viene teniendo este tipo de tecnología y cómo va avanzando constantemente. Y al final de mi presentación hablaré un poco de cómo yo uso esta tecnología en mi trabajo. Bueno, para empezar la presentación quería decirles qué es el secuenciamiento de ADN. Bueno, el secuenciamiento de ADN es una tecnología que se usa en una tecnología de laboratorio que se usa para poder determinar la secuencia exacta de las bases que constituyen una molécula de ADN. Bueno, generalmente los que tienen un conocimiento en biología, medicina, saben que el ADN está compuesto por 4 moléculas bases, como son la ACGT, y estas determinan la secuencia exacta de una determinada molécula de ADN. ¿Y por qué es importante conocer la secuencia de una molécula de ADN? Porque a través de ello podemos determinar cuáles son los genes que están presentes en una determinada molécula de ADN, qué función cumple este gen, qué potenciales mutaciones podría tener este gen que podrían inducir a enfermedades, podrían inducir, por ejemplo, en el caso conocido del virus SARS-CoV-2, sabemos por las noticias que uno de los mayores logros que se logra a través del secuenciamiento es poder determinar la secuencia exacta del virus que ocasiona la enfermedad del COVID-19. ¿Y por qué es importante monitorear o secuenciar el genoma del COVID-19, de este virus? Porque a través del secuenciamiento podemos determinar si este virus viene mutando constantemente, y así quizás este virus pueda ser un poco más agresivo, pueda adquirir características de, por ejemplo, diseminarse mucho más rápido. Y es que utilizando estas técnicas de secuenciamiento, los científicos pueden monitorear y pueden rastrear este tipo de cambios en el ADN. Bueno, esa es una de las aplicaciones. Por eso es importante secuenciar moléculas de ADN o ARN en este caso de este virus en particular. Bueno, los costos del ADN, bueno, la tecnología del secuenciamiento de ADN no es muy antigua. Bueno, la tecnología se desarrolló alrededor de los años 1980, pero constantemente los costos que implican secuenciar una molécula de ADN han ido decreciendo anualmente. Pueden ver, por ejemplo, que al término o secuenciar el genoma humano, que fue un gran logro de los científicos en la historia de la humanidad, costó, o secuenciar, por ejemplo, cierta cantidad de secuencias de ADN costaba, por ejemplo, 10 millones de dólares secuenciar cierta cantidad de datos que
fueron generados a través de ese secuenciamiento. Sin embargo, vemos que el costo de generar datos de secuenciamiento ha ido decreciendo considerablemente año a año. ¿Y por qué es esto? Porque se vienen desarrollando nuevas tecnologías, la tecnología avanza, se incluyen nuevas técnicas, se incluyen nuevos dispositivos, nuevas capacidades de los laboratorios en generar datos en mayor escala y a mayor velocidad. Vemos que durante la historia se han desarrollado diferentes tipos de secuenciamiento, de tecnología de secuenciamiento. Vemos, por ejemplo, que una generación, las primeras tecnologías que surgieron de secuenciamiento se le llamó como la primera generación de secuenciamiento, que básicamente se basaba en el método de secuenciamiento de Sanger, que medía nucleótidos fluorescentes. Dentro de las ventajas que tenía este secuenciamiento de primera generación era que podía secuenciar fragmentos de ADN relativamente largos. Sin embargo, las desventajas eran que esto conllevaba a un costos elevados, hablando de costos en dinero, dólares, costos elevados, era bastante lento y además no se podía aplicar esta técnica a múltiples muestras. Es decir, podíamos secuenciar números de muestras bastante limitados por el tiempo y por el costo. Sin embargo, con el avanzar de la tecnología, surgió una segunda generación de secuenciamiento de ADN, llamada el secuenciamiento de siguiente generación. En esto se utilizaban diversos métodos de secuenciamiento. Bueno, para los que tienen un conocimiento en biología, puedes ver que, por ejemplo, dentro de las compañías conocidas se encuentra Illumina, se encuentra el Roche, se encuentra lo que se llamaba el 454, que esas utilizaban diferentes metodologías comparadas a la tecnología de primera generación. Por ejemplo, ahora utilizaban el secuenciamiento por síntesis, secuenciamiento por ligación. Y dentro de las ventajas que tenía esta tecnología de segunda generación era que los costos se abarataron porque podían secuenciar cantidades de muestras al mismo tiempo. Es una ventaja que se volvió una tecnología que permitía secuenciar inmensas cantidades de muestras, generar inmensa cantidad de datos en corto tiempo. Sin embargo, la desventaja era que los fragmentos que se generaban a través de ese secuenciamiento eran fragmentos bastante pequeños, generalmente de 150, 200, 500 pares de bases. Ahora, esto representa una limitación porque generalmente nosotros secuenciamos para conocer el genoma o conocer la secuencia de una molécula de ADN. Mientras más larga, mejor, porque vamos a poder capturar toda la secuencia de esa molécula. Si tenemos fragmentos cortos, como las que se generan con la tecnología de segunda generación, va a ser muy difícil poder cubrir todos los, digámoslo así, los huecos y poder ensamblar o poder conocer con exactitud una molécula de ADN o un genoma. Es muy difícil con fragmentos cortos. Ahora, actualmente, hace, pocos años realmente, creo que el 2014, empezaron ya a la venta la tecnología de tercera generación, que básicamente está conformado por dos grandes empresas que utilizan, que se llaman, la empresa dice Pacific Bioscience y la otra empresa es la empresa de Nanopore Sequencing Technologies. Estos tipos de empresas utilizan una tecnología de secuenciamiento de tercera generación. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología de tercera generación? Es que los fragmentos que se generan son inmensamente largos. Hablamos de millones de pares de base. Si bien con la tecnología de primera generación podíamos generar fragmentos largos, hablábamos de 5.000 pares de bases. Con la tecnología de segunda generación hablamos de fragmentos bastante cortos, no mayores de 500 pares de bases. Sin embargo, con la tecnología de tercera generación hablamos con secuenciar o generar secuenciar fragmentos de ADN con millones de pares de bases. Creo que el fragmento más largo que ha sido secuenciado por la tecnología de Nanopore es de 4 millones de pares de bases. Ahora, bueno, esta tecnología
Sí, bueno, el día de hoy, como el título mencionaba, voy a hablar sobre la tecnología de secuenciamiento a través de nanoporos. Bueno, esta tecnología surgió como una idea del profesor David Dimmer. Bueno, el profesor David Dimmer trabajaba en cómo construir moléculas de ARN desde el inicio, o sea, teniendo solamente compuestos químicos, su trabajo era generar moléculas de ARN. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un bosquejo, un dibujo de cómo él imaginaba que usando una proteína de nanoporo, es decir, tenemos una proteína, bueno, voy a explicar más adelante qué es una proteína de nanoporo, pero básicamente tenemos una proteína con un agujero y él imaginaba que a través de esa proteína con un agujero en el centro podía ingresar una molécula de ADN y que esta molécula de ADN que ingresaba a través de este nanoporo podría ser leída. Bueno, esa era su idea en 1989. Era una idea, trabajó casi por una década para poder tomar una fotografía en su computador de cómo una molécula de ADN pasaba a través de un nanoporo. Lo consiguió. También este secuenciamiento por nanoporos surgió por el trabajo del profesor Hagan Bailey. Bueno, el profesor Hagan Bailey trabajaba en la técnica denominada Stochastic Sensing, que básicamente esta técnica permitía poder, poder utilizar un fluido iónico, es decir, esta técnica del Stochastic Sensing, se tenía un nanoporo y en el ambiente alrededor del nanoporo se tenía un fluido iónico. Y este fluido iónico podía cruzar de un lado al otro de la membrana a través de esta proteína de nanoporo, a través de este agujero del nanoporo. Este fluido iónico solamente fluía de un lado a otro, fluía de un lado a otro. Ahora, cuando este fluido iónico era interrumpido por alguna molécula, por ejemplo, en este caso un nucleótido de ADN, este fluido iónico era interrumpido, la señal que emitía el fluido iónico cambiaba notablemente y era lo que este profesor Hagan Bailey estudiaba. Cómo este fluido iónico cambiaba cuando una molécula atravesaba a través del nanoporo. Y era lo que estudiaba. Y eso fue lo que dio origen a la tecnología del nanopore sequencing. Pero la tecnología que está detrás, como su nombre lo dice, es el uso de nanoporos. Bueno, los nanoporos son proteínas que encontramos en la naturaleza y que se encuentran en las células, que básicamente sirven como portal para que una célula pueda intercambiar moléculas o analitos de un lugar de la célula, de la membrana, hacia el otro lugar. Y esas proteínas pueden ser modificadas a través de mutaciones en puntos específicos. Por ejemplo, básicamente esta empresa de Nanopore Technology generalmente induce mutaciones en este barril de esta proteína y es lo que le permite modificar estas proteínas, mediante estas modificaciones permite el ingreso de esta molécula de ADN de diferentes formas, como vamos a ver también más adelante. Ahora, ¿cómo es que realmente esta tecnología de secuenciamiento por nanoporos funciona? Como les decías, el fundamento es que se basa en tener una proteína de nanoporos. Vemos aquí la proteína en azul. Esa proteína básicamente está situada en una membrana. En esta membrana tenemos iones, un fluido iónico a un lado de la membrana, que este fluido iónico, como les había dicho, fluía a través de este nanoporo. Es la única forma de este fluido vaya de un lugar hacia otro a través de este nanoporo. Esta membrana es impermeable a este fluido iónico. La única forma de pasar de un lado a otro es a través de este nanoporo. Tenemos una enzima situada en esta proteína de nanoporos y cuando una molécula de ADN ingresa a través de este nanoporo, el fluido de iones cambia.
este ADN básicamente interrumpe el fluido iónico, como podemos ver acá. Y este nanoporo, y con esta proteína situada en la parte superior, solamente permite que una cadena de ADN pueda ingresar. Sabemos que las cadenas son de doble cadena, pero al ingresar a través del nanoporo solamente una cadena es la que ingresa y puede ser, ser transportada de un lugar hacia el otro de la membrana a través del nanoporo. Ahora, como les decía, tenemos flujo iónicos. Este flujo de iones cambia a través del ingreso de cada nucleótido de la A, C, T, G, que conforman son las 4 bases que conforman el ADN. Y lo que va a ir leyendo o las señales que va a ir emitiendo son señales que van a ir cambiando dependiendo del nucleótido que va ingresando. Como podemos ver acá en la parte inferior derecha, que cada molécula, cada nucleótido que ingresa, como son diferentes, las señales que emite son diferentes. Y estas son las señales que son captadas por los dispositivos que son desarrollados por esta empresa de Nanopore Sequencing Technology. Luego, estas señales eléctricas utilizando diferentes algoritmos, podemos transformarlas en secuencias ya de ADN. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de usar el secuenciamiento de nanoporos? Como les había dicho, este tipo de secuenciamiento no utiliza ningún tipo de química, no utiliza como las tecnologías anteriores que utilizaban, por ejemplo, secuenciamiento por síntesis, por ligamiento. Este tipo de secuenciamiento no necesita ningún tipo de química. Lo único que hace es que una cadena de ADN o ARN atraviese a través del nanoporo, y los cambios eléctricos que se generan al ingreso de esta cadena son leídos y luego se utilizan algoritmos para poder interpretar estas señales eléctricas. Dentro de las ventajas que se tiene también es que se puede generar o se puede secuenciar moléculas de ADN en tiempo real. Es decir, yo voy a mi laboratorio, preparo mi muestra de ADN, la pongo en mi dispositivo y empiezo a secuenciar en tiempo real. Y a la vez que voy generando este tipo de información, yo puedo ir analizando esta información generada también en tiempo real. Como les decía, también se pueden generar fragmentos ultra largos. Hablamos de millones de pares de bases. Vemos acá, por ejemplo, este tweet de un profesor donde pudo secuenciar un fragmento de más de 4 millones de bases. Hablábamos que con el secuenciamiento de la primera generación teníamos solamente 5.000 pares de bases en fragmentos. Con la de segunda generación podíamos secuenciar fragmentos solamente de 150 a 500 pares de bases, pero con secuenciamiento de nanoporos podemos generar millones pares de bases en un solo fragmento, en un solo fragmento secuenciado de ADN. No existe, a pesar que este secuenciamiento nos permite secuenciar fragmentos ultra largos de ADN, podemos utilizarlo también para secuenciar, por ejemplo, fragmentos cortos. Por ejemplo, si yo estoy interesado solamente en secuenciar un gen, por ejemplo, no sé, hablamos del gen del 16S, por ejemplo, para los microbiólogos, que nos permite identificar los diferentes microorganismos taxonómicamente. Si yo estoy interesado solamente en ese gen, que básicamente mide 1.200 pares de bases, yo puedo solamente enfocarme en ese gen y secuenciar los 1.200 pares de bases, solamente eso. Y la otra de las ventajas es que dentro de los dispositivos que han sido diseñados por esta empresa, existen dispositivos bastante pequeños que pueden ser portables, pueden ser llevados a cualquier lugar y son de uso sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos los diferentes dispositivos que han sido generados por el Nanopore Sequencing Technology, la compañía. La primera es llamada el Fungal, que es un dispositivo bastante pequeño. Bueno, es tamaño de un USB generalmente, que nos permite generar datos de aproximadamente 2 gigabytes en número de bases. Tenemos aquí el MinION. El MinION es un dispositivo también bastante pequeño que
también nos permite generar un poco más, más datos comparados con el Phongol. Por ejemplo, con el MinION podemos generar datos de aproximadamente 30 gigabases. Esto representa que podemos secuenciar un genoma humano 3 veces. Es decir, para los que conocen un poco del secuenciamiento, si podemos secuenciar un genoma humano con una cobertura de 3x o 3 veces secuenciado el mismo genoma, que ya es bastante largo. Y tenemos también, en el otro extremo, tenemos dispositivos bastante grandes como el GridION o el PremION, que generalmente si lo hacemos trabajar todo en conjunto, porque trabajan a través de diferentes celdas de flujo, pero si lo hacemos trabajar el equipo completo con todas sus celdas de flujo, podemos generar datos en cantidades de terabases. Ahora, yo me voy a enfocar el día de hoy en el dispositivo portable, que es el MinION, que es básicamente, pueden ver allí, es un dispositivo bastante pequeño, un poquito más grande que un dispositivo de USB. Pero como les decía, este dispositivo puede generar alrededor de 20 a 30 gigabytes de datos. Los fragmentos que se secuencian con este dispositivo pueden ser ultra largos, como les decía, millones de pares de bases. Podemos secuenciar en tiempo real y podemos analizar los datos en tiempo real. Bueno, y este dispositivo generalmente lo único que necesita es una celda. Bueno, aquí yo tengo una celda de flujo. Bueno, para los que puedan ver, pueden ver es bastante pequeño, tamaño de mi mano, que es básicamente lo que necesita para que este dispositivo pueda funcionar constantemente. Y bueno, ese es lo que básicamente necesita, es una celda de flujo, es cómo funciona este dispositivo, que se debe cambiar constantemente. Si los experimentos son diferentes, esta celda de flujo necesita ser nueva. Bueno, esta celda, como pueden ver acá, esta celda tiene la química del dispositivo, de los nanoporos, tiene las partes electrónicas. Pueden ver acá que este sensor, este chip, tiene aproximadamente 2000 nanoporos, y estos 2000 nanoporos, cada uno de estos nanoporos puede secuenciar una molécula de ADN. Cuando una molécula de ADN es secuenciada a través de este nanoporo, una nueva molécula puede ingresar a este nanoporo y puede seguir secuenciando, puede seguir generando datos. Es decir, mientras más hagamos correr a nuestro dispositivo, es decir, más horas, mucho más data que vamos a poder generar. Ahora, ¿cómo es que uno de los principales, digamos, de las principales dudas en los investigadores es los errores que se pueden generar a través del secuenciamiento? Cuando hablamos del secuenciamiento de primera y de segunda generación, vemos que los errores al secuenciar son mínimos. Es decir, que la máquina, o que el proceso de secuenciamiento me diga que en lugar de una A sea una T, o que en lugar de una C sea una G, es bastante mínimo, es menos del 1%, creo que es el 0.01%, que se generan con el secuenciamiento de primera y segunda generación. Sin embargo, cuando apareció el secuenciamiento de tercera generación con nanoporos o PacBio, el error era bastante alto, era aproximadamente de 10%. Es decir, si yo secuencio 100 pares de bases, 10 de ellas podrían ser erróneas. Sin embargo, la tecnología a través de los años, sobre todo con los nanoporos, ha ido mejorando. Y como una de las formas como mejora de minimizar el número de errores al secuenciamiento o de mejorar digamos, la exactitud del secuenciamiento es a través de la modificación de los nanoporos. Como les decía, los nanoporos pueden ser mejorados, pueden ser modificados. Y es que, por ejemplo, acá tenemos el nanoporo que se conocía como R9. Este nanoporo R9 tenía digamos, un tipo de
cabecera de lectura, llamémoslo así, una cabecera de lectura. Es decir, tenía un punto donde estos nucleótidos que pasaban a través de este nanoporo eran leídos en un solo punto. Sin embargo, hay nuevos nanoporos que han sido modificados. Por ejemplo, el actual que se tiene es el R10, que tiene ya 2 puntos o 2 cabeceras de lectura. Es decir, que los nucleótidos son leídos 2 veces y las señales eléctricas que se emiten, que son generadas por estos nanoporos, son mucho más complejos. Podemos ver que, por ejemplo, con el nanoporo de R9, habían problemas, por ejemplo, con secuencias repetitivas o lo que se conoce como homopolímeros, es decir, que habían fragmentos repetitivos en ciertas regiones del ADN. Y este era un problema para el nanoporo de R9, que generalmente no lo leía, o el algoritmo, al ver que era una secuencia repetitiva, podría inducirse a que era un error. Sin embargo, como este fragmento ya es leído 2 veces con este nuevo nanoporo del R10, esos problemas de homopolímeros o secuencias repetitivas ya son, digamos, descartadas, son identificadas o son corregidas. Y bueno, y la exactitud de secuenciamiento que se generan con este nanoporo R10 llega aproximadamente ya del 99% en exactitud. Es decir, el error es casi de 1% a menos de 1%. Como les decía, lo que se lee a través de estos dispositivos o las señales que arroja estas celdas de flujo son señales eléctricas. Es decir, son las interrupciones de los nucleótidos al paso de iones. Son señales eléctricas lo que se genera. Podemos ver acá, esos son digamos, los row reads que nosotros conocemos. Sin embargo, esas secuencias eléctricas no pueden ser leídas por nosotros los humanos. No podemos entender qué significan esas secuencias eléctricas. Es por eso que necesitamos diferentes algoritmos, diferentes modelos matemáticos que nos permitan decir, por ejemplo, esta señal eléctrica significa una C, esta señal eléctrica significa una G, esta señal eléctrica significa una A, esta señal eléctrica significa una T. Y esa es otra de las formas en cómo esta tecnología del secuenciamiento de nanoporos ha ido mejorando. Una es modificando los nanoporos, la tecnología de estos nanoporos, y la otra es mejorando los algoritmos que se usan para transformar estas señales eléctricas a secuencias de ADN. Por ejemplo, acá se pueden ver un historial de cómo los diferentes algoritmos que se han venido usando. Por ejemplo, el primero que salió se llamaba ALBACOR, que generalmente tenía un margen de error de aproximadamente 10%. Es decir, este algoritmo, al transformar mis señales eléctricas a secuencias de ADN, al interpretar 100 secuencias, 10 de ellas eran erróneas. El porcentaje de error era de 10%, de entre 15 a 10%. Es decir, es bastante grande si hablamos de secuencias con millones de pares de bases. Vemos que al final los errores que vamos a tener son de miles o quizás de millones. Sin embargo, hay nuevos algoritmos. Por ejemplo, el actual que se viene utilizando es GAPI, que básicamente tiene un margen de error de aproximadamente 2%. Es decir, por cada 100 pares de bases, 2 o 3 son erróneas, pero ya es mucho menor comparado con los algoritmos previos. Y además, utilizando este nuevo algoritmo con los nuevos nanoporos, la nueva tecnología, podemos minimizar más aún los errores. Ahora, para este tipo de secuenciamiento, este tipo de tecnología nos permite preparar 3 tipos de librerías. Librerías le llamamos digamos, al método que se utilizan para preparar la molécula que queremos secuenciar. Es decir, podemos secuenciar moléculas de ADN. Por ejemplo, los humanos tienen ADN. Bueno, básicamente el ADN son los genes que tenemos que nos van a dar digamos, cuando se expresan, van a darnos ciertas características. Tenemos moléculas, podemos secuenciar moléculas de ARN, por ejemplo, secuenciar el virus del SARS-CoV-2, que básicamente es una molécula de ARN, y podemos preparar librerías
enfocadas a ciertos fragmentos de ADN. Es decir, con el ADN podemos secuenciar todo el ADN que queramos, con el ARN todo el ARN que queramos, pero con este targeted, esta librería de enfocada, vamos a enfocarnos solamente a ciertos fragmentos, como le mencionaba, por ejemplo, para los microbiólogos, por ejemplo, utilizando solamente el fragmento del 16S, enfocados en eso solamente. Y hay diferentes protocolos en cómo preparar las librerías, ya sea de ADN, de ARN. Este tipo de tecnología también tiene unos kits que nos va a permitir agregar estos barcodes a las diferentes muestras. Y podemos tener, por ejemplo, 10 muestras, les agregamos, les insertamos barcodes diferentes a cada uno, le hacemos un pool, la mezclamos y la secuenciamos al mismo tiempo. Ahora, para este tipo también de librerías, de cómo preparar este tipo de librerías, también hay diferentes tipos de, digamos, de tecnologías. Por ejemplo, hay una tecnología para preparar las librerías de, por ejemplo, la tecnología 1D y 1D al cuadrado o 1D2. Como les había dicho, esta tecnología de ADN, de secuenciamiento por nanoporos, básicamente teníamos el nanoporo sentado en esta membrana y teníamos sobre el nanoporo teníamos una enzima. Esta enzima lo que hacía era dividir la cadena doble de ADN y permitir que una sola hebra de ADN atraviese el nanoporo y un nucleótido, digamos un nucleótido a la vez, y disminuía la velocidad en que esta hebra de ADN ingresaba. Ahora, estas enzimas o estos adaptadores se insertan cuando estamos preparando nuestra librería o estamos preparando nuestra molécula de ADN o ARN. Ya le agregamos esos adaptadores a los fragmentos de ADN. Ahora, si utilizamos la tecnología de 1D para el momento de preparar la librería de secuenciamiento, este 1D solamente va a permitir que el fragmento de la cadena de ADN se dividamos la doble cadena de ADN y solamente una ingrese a través del nanoporo. Ese es con la 1D. Una vez que te pasa la primera cadena, esta es, digamos, una nueva molécula ingresa, y una vez que termina, una nueva molécula ingresa, pero solamente una hebra de la doble cadena de ADN. Sin embargo, con la tecnología de 1D2 o 1 al cuadrado, una vez que la primera cadena de ADN ha ingresado, este adaptador va a coger la cadena complementaria del ADN y esta cadena complementaria va a ingresar a través del nanoporo. Es decir, con la tecnología de 1D ingresa una sola hebra, con la tecnología del 1D al cuadrado, ambas cadenas de ADN, las dos cadenas del ADN ingresan a través del nanoporo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Es que al ingresar la cadena complementaria vamos a tener vamos a generar fragmentos de ADN con mucho mayor precisión, porque vamos a tener las dos cadenas del ADN, no solamente uno, y los errores se van a minimizar. Bueno, y como le decía, esta tecnología ha ido mejorando, ha ido sacando nuevos nanoporos a través del tiempo y nuevos algoritmos. Como decía, empezó esta tecnología teniendo errores bastante grandes, como del 10 al 15%. Sin embargo, ahora con los nuevos algoritmos, los nuevos nanoporos, este tipo de error se ha minimizado grandemente. Por ejemplo, vemos que con los nanoporos R9, con los que tenían un solo cabezal de lectura, y utilizando este nuevo algoritmo GAPI, vemos que el porcentaje de error es de 98.3, y este es cuando hablamos de, por ejemplo, de la exactitud de lo que se llama aquí un row read, que es, digamos, un fragmento de ADN, de un solo nucleótido o de un solo fragmento de ADN. Solamente tenemos un fragmento, es leído una sola vez. Esa es, digamos, la exactitud del row read. Con el nanoporo 10, R10 y con el algoritmo GAPI, vemos que la exactitud es del 97.5%, y hay una nueva tecnología que aún se está probando, que, bueno, ya supuestamente el próximo año sale al mercado,
que es la tecnología o el que utiliza el nuevo tipo de nanoporo que es llamado el Q20 Plus, Q20 Plus, que utilizando un nuevo algoritmo también que aún está en prueba, que ya han salido algunos reportes, que se llama Bonito. Utilizando este nuevo nanoporo y este nuevo algoritmo, se tiene una exactitud, una precisión de secuenciamiento de 99.3%. Es decir, ya el margen de error es de mucho menor al 1%. Y eso es cuando, como les decía, hablábamos de un fragmento de ADN leído una sola vez. Sin embargo, también tenemos una exactitud o una precisión por consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos un solo fragmento, y este fragmento no solamente de una vez, sino que tenemos múltiples fragmentos, y luego de alinear todos estos fragmentos, cogemos un consenso. Es decir, leemos todos estos fragmentos, estos quizás miles de fragmentos de ADN, y sacamos un solo consenso. La precisión de este consenso, utilizando los diferentes nanoporos y los diferentes algoritmos, podemos obtener una exactitud del 99.999%. Es decir, tenemos un error por cada 100.000 pares de bases que secuenciamos con el nanoporo. Esta tecnología ya se asemeja a la tecnología que tenemos, o a la exactitud que se tiene con el secuenciamiento de Illumina. Es decir, el margen de error que se generaba con este tipo de secuenciamiento ya no va a ser un problema más para los diferentes investigadores que teníamos un poco de temor de usar esta tecnología que quizás me pueda inducir a errores al generar mis datos en el laboratorio. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que se le puede dar a este tipo de tecnología? Como les decía, dentro de las ventajas es que tiene dispositivos portables, dispositivos bastante pequeños, mucho más pequeños que un celular, quizás se asemeja a un USB, que puede ser llevado a diferentes partes, ya sea la selva. Incluso hay trabajos que se han desarrollado o secuenciamiento que se ha llevado a cabo en la estación espacial por personal de la NASA, y ha sido exitoso poder secuenciar en el espacio. Pero las aplicaciones que tiene es por ejemplo, para trabajo con humanos, por ejemplo, cuando queremos secuenciar el genoma humano, cuando queremos secuenciar, por ejemplo, ver quizás enfermedades que puedan ser identificadas y pueden ser utilizadas, por ejemplo, para trabajos en animales, plantas, trabajos metagenómicos, las diferentes aplicaciones que se le pueden dar. Por ejemplo, el año pasado, desde que empezó la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, el secuenciamiento de nanoporo ha sido una gran herramienta para poder secuenciar masivamente el virus a nivel mundial. Podemos ver acá que permitió, debido a los costos, debido a la portabilidad, debido al número de muestras que se podían unir o mezclar en una sola correa de secuenciamiento, este dispositivo fue una herramienta bastante útil para poder secuenciar y rastrear las mutaciones que se venían originando o que se vienen originando en el virus SARS-CoV-2. Este dispositivo, como les decía, nos permite secuenciar ARN directo, es decir, no necesitamos transformar el ARN en ADN complementario, simplemente extraemos el ARN y lo secuenciamos directamente. Está permitiendo cerrar los espacios o ciertas regiones que no fueron posibles secuenciar del genoma humano. Actualmente existen tecnologías que nos permiten, utilizando nanoporos, nos permiten ya tener el secuenciamiento completo de los diferentes cromosomas del genoma humano. Nos permite identificar también esto, ya que se han ido minimizando el margen de error
nos permite identificar variantes, ya sean simples, lo que le llamamos SNP o los single nucleotides, los polimorfismos, ya sean únicos nucleótidos o también regiones variables de gran escala. Vemos que también se han desarrollado trabajos de epigenética, trabajos de metagenómica. Este dispositivo se ha llevado, como le decía, al espacio, a la Antártica, se ha llevado a los bosques, se han colectado muestras, se extrae el ADN y se secuencia en el campo. Bueno, ahora yo quería decirles cómo es que vengo utilizando este dispositivo, este tipo de secuenciamiento en mi investigación. Bueno, yo actualmente trabajo con una planta llamada sorgo, que bueno, esta planta es de importancia porque es una planta utilizada con potencial para la bioenergía, es decir, por la cantidad o por la capacidad de producción de biomasa. Se cree que va a ser un reemplazo en futuro del maíz o de la caña de azúcar para lo que es la producción de biodíseles o de bioproductos. Bueno, y mi trabajo básicamente se enfoca en tratar de identificar los microorganismos que habitan esta planta y que le puedan ayudar a la planta a resistir estreses como sequías o como falta de nutrientes. Bueno, yo estoy enfocado básicamente en la parte aérea de esta planta. Y bueno, mi trabajo básicamente se basa en identificar estos microorganismos que le puedan brindar características de soporte o de supervivencia a la planta ante eventos de estrés. En mi trabajo yo venía utilizando solamente, como les decía, podemos utilizar el gen 16S para identificar los microorganismos que se encuentran presentes en una comunidad microbiana. Sin embargo, el gen 16S tiene diferentes regiones, tiene 9 regiones. Básicamente, generalmente, los investigadores utilizan una sola región, que es la región B4. Sin embargo, si vemos este gráfico, vemos que una gran cantidad de microorganismos que están presentes en una comunidad no son detectados si utilizamos solamente una región de todo este gen 16S. Podemos incrementar la resolución, como vemos acá, si secuenciamos todo el gen. Si secuenciamos todo el gen, tenemos una mejor resolución de identificar la comunidad microbiana que se encuentra en determinado lugar. Mi interés es determinar la comunidad microbiana que se encuentra presente en el sorgo. Ahora, yo puedo incluso aumentar esta resolución, no solamente secuenciando el gen 16S, sino incluir el operón ribosomal completo, es decir, secuenciar el 16S y el 23S, es decir, secuenciar una región mucho más grande que me va a permitir identificar microorganismos, mucho más microorganismos presentes e incluso identificarlos a nivel de cepa. Bueno, para los microbiólogos sabemos que identificar microorganismos a nivel de cepa es muy importante, sobre todo cuando hablamos de microorganismos potenciales patógenos o microorganismos con cierto interés, ya sea clínico o ecológico. Bueno, y para esto estoy utilizando una metodología que básicamente estoy tratando de enfocarme en el operón ribosomal. Y este trabajo, por ejemplo, que fue publicado en el de este año, menciona que utilizando diferentes tipos de formas de preparar este ADN y utilizando el secuenciamiento a través de nanoporos, puede obtener una exactitud de las secuencias generadas de un 99.995%. Es decir, el error generado es de 0.005%. Y es importante, ¿por qué? Porque me permite secuenciar una región bastante grande, como es el operón ribosomal, a un margen de error bastante mínimo. Bueno, y es lo que he estado haciendo, como les decía. Yo estoy trabajando con el sorgo. Mi enfoque fue en el operón ribosomal. Pueden ver acá que ese fragmento de ADN que yo estoy interesado en secuenciar utilizando el nanoporo es de aproximadamente 5.000 pares de bases. Bueno, para este utilicé el MinION
del secuenciamiento por nanoporos. Y estos son algunos de los datos que he ido generando. Por ejemplo, he generado hasta ahora 8 gigabytes en bases de datos. Y actualmente estoy analizando los datos. Bueno, como les decía, hay diferentes algoritmos que me van a permitir interpretar estos datos que se generaron con el MinION, y voy a poder identificar la comunidad microbiana que está presente en las muestras de mi interés. En este caso, en las comunidades microbianas que están presentes en las muestras de sorgo. Bueno, una forma adicional de estudiar microbiomas, una forma es secuenciando toda la comunidad microbiana, otra forma es aislando microorganismos de un determinado ambiente. En este caso yo estoy interesado en el sorgo, de nuevo. He aislado diferentes colecciones de microorganismos. Acá tengo, por ejemplo, los microorganismos que he logrado aislar de 2 partes del sorgo. Y solamente utilizando, bueno, este árbol filogenético me permite observar la diversidad de los aislados que tengo. Bueno, se construyó solamente utilizando un gen, el 16S. Sin embargo, para poder saber cuáles son las funciones que cumplen estos microorganismos en el sorgo, necesito saber qué genes tiene estos microorganismos. Si son genes totalmente diferentes de microorganismo a microorganismo, o si hay genes que son compartidos es decir, que el mismo gen está presente en diferentes microorganismos que le permite cumplir la misma función. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, para poder digamos, romper el fosfato que muchas veces utilizamos con los fertilizantes, o que quizás le permita, no sé, fijar nitrógeno. Quizás estos genes estén solamente en un microorganismo, o quizás este gen esté presente en diferentes microorganismos que cumplen la misma función al estar en un solo ambiente. Bueno, aquí como les decía, esos árboles filogenéticos solamente fueron construidos utilizando un gen, el 16S, pero yo necesito los genomas completos de todos esos microorganismos. Bueno, lo que he hecho es extraer el ADN de estos microorganismos y secuenciarlos con el nanoporos. Secuenciarlos, y yo voy a poder saber cuál es los cromosomas de estas bacterias, los plásmidos que están presentes, y poder ver qué funciones cumplen. Bueno, una de las ventajas que me olvidé mencionar es que este secuenciamiento de tercera generación, ya sea de PacBio o de nanoporos, necesita un ADN de alto peso molecular. Es decir, que los fragmentos de ADN que se necesitan para preparar las librerías de secuenciamiento necesitan ser bastante largos. Pueden ver acá, por ejemplo, que estos fragmentos, a pesar que tengo degradación, ven estas líneas acá, significan que el ADN está un poco degradado, pero pueden observar que la mayoría del ADN es superior a los 23.000 pares de bases. Es relativamente ok. Bueno, extraje el ADN, les puse los barcodes y los secuencié. Básicamente, estos son un sumario de mi corrida de secuenciamiento. He generado alrededor de 11 gigabytes de base de datos, y nuevamente estoy todavía procesando los datos. Pero básicamente lo que se hace en cuanto a genomas bacterianos es que lo que voy a hacer es transformar esas señales eléctricas a secuencias nucleotídicas. Luego lo que voy a hacer es seleccionar las secuencias de buena calidad. Voy a ensamblar. ¿Qué quiere decir ensamblar? Es decir, que yo estoy secuenciando fragmentos de genomas bacterianos. Lo que tengo que hacer luego es ensamblarlos, ponerlos todos juntos hasta poder cerrar mis cromosomas bacterianos. Sabemos que los cromosomas bacterianos son circulares. Lo que necesito es unirlos hasta cerrar mis cromosomas. Hay diferentes herramientas bioinformáticas que me permiten hacer eso. Bueno, se conocen como ensambladores en español. Y también hay herramientas que me permiten pulir estos ensamblajes. Es decir, hay herramientas que me van a permitir minimizar el error al hacer mis ensamblajes bacterianos.
Bueno, yo he tenido experiencia durante mi doctorado utilizando la tecnología de secuenciamiento por nanoporos. Bueno, aquí pueden ver. Pero básicamente aquí lo que hice fue utilizar secuencias que se originaron con nanoporos y secuencias generadas con Illumina, que es, digamos, una mezcla de secuenciamiento de tercera generación con secuencias de segunda generación. ¿Por qué hice esto? Porque necesitaba genomas completos, genomas cerrados, porque estábamos buscando mutaciones que fueron inducidos en estas bacterias. Y como pueden ver, haciendo un ensamblaje híbrido, pude cerrar el genoma bacteriano de esta bacteria Licinibacillus y pude cerrar el genoma completo y de 4 plásmidos de esta bacteria Pantoea aglomera. Pueden ver que, bueno, se puede cerrar cromosomas bacterianos fácilmente, ya sea con nanoporos simplemente, o haciendo un ensamblaje híbrido. Bueno, de los costos también quería hablarles un poco. Es relativamente, digamos, comparado con otras tecnologías donde los equipos valen millones de dólares. Si utilizamos solamente el dispositivo que les mostré, el MinION, alrededor de adquirir digamos, los kits para preparar las librerías y unas enzimas que necesitamos para preparar estas librerías de secuenciamiento, el costo, digamos, de inicio bordea el $1,500, $2,000. Sin embargo, una vez que compramos el paquete de inicio, es decir, compramos el paquete de inicio, cada vez que necesitamos hacer un trabajo, necesitamos conseguir o comprar nuevas celdas de flujo, estas celdas. Y estas celdas, cada vez que las compramos, nos cuestan $900. Pero estos $900, si secuenciamos un gran número de muestras, el costo se minimiza dependiendo del número de muestras. Y como les decía, el dispositivo más barato y más pequeño es el Fongo, que por 12 celdas de flujo pequeñas, por 12 de ellas, el costo es de aproximadamente $1,500, pero que nos va a permitir secuenciar una cantidad razonable de muestras. Y bueno, ese es como pueden ver, como les decía, esta tecnología o estos dispositivos han sido usados o son usados actualmente en diferentes ambientes, en diferentes tipos de investigación, ya sea en investigación humanos, ambiental, animales. Y pueden ver que se ha desarrollado secuenciamiento en las estaciones espacial, en el mar, en las partes poco favorables, por ejemplo, en África, donde no hay diferentes recursos. Quizás también podemos ver, hay trabajos desarrollados en la selva del Perú, donde no hay recursos disponibles, pero se usan este tipo de tecnología porque abarata costos y porque es bastante porque es portable. Vemos fotos fondo del mar, bueno, estación en el mar, en la Antártica, en la selva. Bueno, y con esto quisiera agradecer nuevamente la invitación del profesor Pedro Chimoy a permitirme estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, este es mi laboratorio actualmente. Como les mencionaba, profesor Pedro, actualmente soy investigador postdoctoral en la Universidad de Michigan State. Y bueno, soy parte de este gran laboratorio. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, los que están conectados. Ok, Marco, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Lo pueden hacer directo o lo pueden hacer por el chat ahí a Marco? O si no, igual también, bueno, yo siempre estoy en las redes sociales. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, y no duden en escribirme quizás. Y yo estaré gustoso de poder compartir con ustedes, no sé, en alguna interrogante. Muchísimas gracias, Marco. Siempre tú apoyando, colaborando con la Pedro, y sobre todo estas tecnologías que tú aplicas son motivadoras para los jóvenes que están ingresando de la universidad, ¿no? Tú sabes Sí, bueno, he visto que varios ya están utilizando en Perú. Bueno, sería interesante quizás en algún momento tenerlo en Lambayeque. Y no es muy costoso.
Justamente eso te iba a decir, esperamos de que pase esta pandemia para que nos des un curso de ya el dispositivo acá en Sí, Lambayeque, como te das una vuelta al Perú, a tu tierra. claro. Ok, Marco, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Ya, pues, hasta luego.